la Sagrada Escritura. Hoy va a ser un tema breve, pero va a ser un tema sustancioso, un tema de mucha bendición, un tema maravilloso que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una conciencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y digamos. Confesando nuestra fe con nuestros labios, afirmando lo que creemos. Eso es importante. Bueno, ese es el subtítulo, pero el título realmente es afirmando lo que creemos, afirmando lo que creemos. Dios quiere que nosotros afirmemos con nuestros labios lo que nosotros creemos en el nombre del Señor. Y al versículo 9 del capítulo 10 de Romanos en este día, Romanos 10:9. Vamos a mirarlo. Tenemos un saludo también de Heidi Cristancho con su esposo Alfonso, sus hijos, también otra familia que ha viajado. Bueno, se van sumando y sumando. Ellos han viajado a Sáchira, Boyacá. Dios los bendiga donde están. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué maravilloso! Estos son versículos muy lindos. Hay un misterio de obediencia, digámoslo así, un misterio de obediencia de lo que Dios nos dice, que cuando creemos algo, lo hablemos, lo confesemos con nuestros labios, porque al confesarlo, el misterio que sucede es que eso cobra vida inmediatamente. Lo que nosotros confesamos con nuestros labios de lo que hay en nuestro corazón, se libera vida. Es un misterio, pero es obediencia, y a Dios le gusta que nosotros lo hagamos. Curiosamente, con mucha frecuencia he leído y he escuchado también conceptos clínicos de los médicos que dicen que cuando nosotros somos negativos, cuando maldecimos, cuando hablamos de tristeza, de debilidad, el metabolismo de nuestro cuerpo se desordena. Mire qué interesante, que desde el punto no solamente de vista espiritual, pero desde el punto de vista clínico, algunos médicos afirman que cuando nosotros somos negativos o amargados, resentidos, vengativos, lo que nosotros decimos afecta, desordena el metabolismo de nuestro cuerpo. El sistema endocrino, las glándulas, comienzan a segregar excesivamente sustancias que perjudican todo nuestro demás cuerpo, el organismo, y nos enferman. Así que lo que nosotros creemos y lo que nosotros confesamos con nuestros labios puede producir o vida espiritual para sanidad, para edificar, para bondad, o puede producir gérmenes o vida maligna para alterar nuestro ritmo cardíaco. Esa es una de las cosas que suceden. Se puede alterar también nuestra digestión, podemos sufrir acidez y entonces dolores abdominales. Algunos hablan también de espasmos digestivos, que son contracciones involuntarias, es decir, que nosotros no podemos controlar. Puede suceder un espasmo digestivo, un cólico terrible. Y algunos dicen, me atacaron bichos como las amebas o amibas, y dicen, ese es un problema. Y a veces no, sucede que son espasmos, contracciones dolorosas del músculo fuerte, aunque el músculo más fuerte es el corazón, pero también nuestro estómago, y entonces comenzamos a sufrir. Pero nosotros declaramos lo bueno, la palabra de Dios, lo firme, lo positivo, todo lo contrario. Hasta nuestra piel se beneficia
nosotros vamos a tener buena salud y a tener una vida emocional estable y una digestión saludable también. El rey David decía, creí por lo cual hablé. Oiga, qué palabra tan tremenda del antiguo rey David. Creí por lo cual también hablé. Si nosotros creemos, lo más normal y lo más saludable es que hablemos lo que creamos. Levántese usted con alegría. Mientras está desayunando, dígale gracias Dios. Mientras está desayunando, a la persona que le está ayudando, preparando su desayuno, la esposa, la mamá, la abuelita, quien sea, dígale gracias por la comidita, dele gracias. Cuando damos gracias, se libera bendición. Cuando le damos gracias a Dios por el alimento en la mañana, al mediodía, en la noche, se libera bendición de Dios. Gracias, Señor. Cuánta gente sufre angustia, agonía y no tiene con qué comprar ni un bocado de pan. Démosle gracias a Dios. Todo eso libera bendición. Cuando usted le dice a su hijito que tiene problemas para entender una tarea del colegio, en lugar de decirle, es que eres perezoso, es que eres bruto o bruta, tú le puedes decir, hijito, no te preocupes. A ver, ven, yo te voy a ayudar. ¿Qué no entiendes? Déjame ayudarte. Tú vas a salir adelante, tú puedes. Mira lo fácil que es. Todas esas palabras liberan bendición, liberan afirmación, liberan seguridad de la personalidad del niño. Cuando usted estimula y agradece a la otra persona, usted le está afirmando su personalidad. Cuando está afligido o afligida por algo, dile, no importa, Dios nos va a ayudar. Entonces tú puedes dar una palabra de estímulo, de fortaleza, y eso levanta el ánimo y es salud espiritual, es salud emocional y, como hemos visto también, es salud física. Inmediatamente nuestro organismo se comienza a curar. ¿Sabía usted que realmente muchas personas lo que necesitan para sanarse no es realmente medicinas químicas, pastillas o drogas? Hay personas que realmente lo que necesitan es una buena dosis de cariño, una buena dosis de reconocimiento, una buena dosis de un abrazo, de una palmadita en el hombro, de una caricia, bendiciendo a su esposa, a su esposo, a su hijito. Hay personas que se sanan realmente con una buena dosis de amor. Y eso también no solamente está en la Biblia, no solamente es bíblico, es también una medicina natural que los médicos, psicólogos recomiendan. Así que ayudemos a otras personas también. Creí por lo cual hablé, dijo el rey David. Y aquí acabamos de leer en Romanos 10, el capítulo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oh, qué maravilloso es esto. Ese versículo significa, mire, no es tan difícil, no es nada complicado, no es una ecuación matemática lo que Dios nos está pidiendo. No, estos días Jonathan mandó unas ecuaciones complicadísimas de ingeniería. ¡Wow! Cualquiera se vuelve loco con eso, ¿verdad? Pero lo que Dios nos pide no es algo complicado, es sencillo, es fácil. Él dice, ¿acaso no está cerca de ti la palabra? Está en tu boca y está en tu corazón. Suéltela, libere bendición, libere poder. No mate con la lengua a los demás. Libere. En el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo, os he puesto hoy delante de ti dos caminos, decía Dios. Por un lado, la vida y el bien, y por otro lado, la muerte y el mal. ¿Verdad? La vida y el bien o la muerte y el mal. La vida y el bien, hablando con nuestros labios lo positivo y lo bueno, lo que está en la Biblia, lo que cree nuestro corazón. O la muerte y el mal. La Biblia dice,
lo dijo Salomón en su famoso libro de los Proverbios, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Significa matan. Usted puede matar. Dios lo dijo. En el libro de Deuteronomio, en Números, encontramos pasajes de la Escritura. La Biblia dice: hoy he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Nosotros elegimos, entonces hay que elegir ¿qué? La vida y el bien, y no la muerte y el mal. Dios quiere que nosotros seamos liberados. Proverbios capítulo 6, versículo 2, es una máxima excelente. Vamos a mirarla ahí en el Antiguo Testamento, que Dios tiene para nosotros muchas palabras hermosas hoy de orientación sobre lo que creemos y lo que hablamos. Dice la Biblia en Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Oiga, qué impresionante. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Esto de enlazado me trae a la memoria cuando yo estudié en mi seminario bíblico. Yo tenía apenas 15 años de edad, llegaba por primera vez allí. Era un seminario curioso, campestre. Qué hermoso que hubiera muchos seminarios bíblicos así, donde no solamente se estudiaba la palabra de Dios, pero se aprendía una gran cantidad de cosas, como por ejemplo ebanistería, mecánica automotriz, había ganadería. Y cuando yo llegué, que era novato, la primera vez, estaba sorprendido de ver los alumnos que ya habían estado otros 2 o 3 años anteriores, y la maestría que algunos de estos que estaban en el área de ganadería eran muy diestros con el lazo. Y eran capaces de enlazar un toro que iba corriendo a gran velocidad, y ellos, montados sobre sus corceles, empezaban a agitar en el aire el lazo y lo mandaban con una precisión tan tremenda que lograban enlazar al animal. El caballo, bien furioso, se frenaba y eran capaces de enlazarlo a gran velocidad. Eran diestros con el lazo. Y luego lo podían someter y atarlo a una estaca o a un árbol. Bueno, yo me acuerdo, y este versículo justamente, Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. La palabra enlazado significa quedar atado, estar dominado, no poder hacer nada, y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Se da cuenta? Las palabras atan, los dichos de nuestra boca atan. Cuando la Biblia dice aquí los dichos, en la segunda parte de Proverbios 6:2, segunda parte del versículo, los dichos tienen una traducción en el original que es tradición. Dichos, tradición. Hemos tenido muchos dichos por tradición. Algunos también les hablan de refranes que vienen de las abuelas, de los bisabuelos por allá, de cosas que son dichos. Al hombre pobre y sin plata, la cama lo mata. Ese es un dicho, ¿cierto? Y hay dichos buenos que liberan bendición. Hay cosas buenas. Hay unos que dicen, por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda. Ese es un dicho bueno, estimula. Son tradición oral de nuestros antepasados. Pero también hay dichos malos, hay dichos negativos que atan. Eso es donde hay que tener cuidado. Has quedado preso en los dichos, en la tradición de tus labios. Significa, tengamos cuidado de lo que hemos recibido por generaciones, porque puede haber maldiciones generacionales en la tradición oral, en nuestros labios. Cuidado con lo que nos enseñaron y oímos de los tatarabuelos, bisabuelos. El abuelo le llega al papá y después el hijo se lo repite al hijo y al otro nieto. Entonces, tengamos cuidado. Has quedado preso en la tradición oral de tus
pasados tus labios. Evitemos cuando hay cosas negativas que en lugar de liberar ánimo, atan, desaniman. Eso hace perder fuerzas. Hay dichos que hacen perder la vitalidad. Hay dichos de nuestros antepasados que hacen perder la energía, las ganas de vivir, los deseos de ser una persona vencedora, de ser exitoso. Entonces, ahí es donde el Señor dice desde la antigüedad, ¿sí? Ahí es donde Dios dice, he puesto delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Cuidado, te puedes enlazar con las palabras de tu boca. Hay personas que a sí mismas se maldicen. He oído gente que dice, maldito el día en que yo nací. ¡Wow! Tremendo eso. Maldicen su futuro, maldicen el futuro de sus hijos, de los familiares, de su nación. Entonces, estamos llamados a liberar poder a través de nuestros labios, pero poder de Dios. Por eso lo que leímos en Romanos 10 y el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál palabra? Esta, la palabra de Dios. Por eso, la segunda gran recomendación es llénese de la palabra de Dios. No sea negativo. Tome la palabra de Dios y llénese. Nútrase de la palabra de Dios para liberar poder. Aquí está la confesión del Señor. La semana pasada, alguien me llamó desde los Estados Unidos. Una persona que vive en Tampa, en el estado de la Florida, y me dice que continuamente ve nuestras transmisiones. Vea qué bonito, qué interesante, qué lindo. A esta hora hay gente que nos está viendo en lugares que ni nosotros nos imaginamos. Y esa persona me dice que ha sido muy bendecida viendo las transmisiones, escuchando la palabra del Señor. Me llamó para pedir oración, me llamó para pedir consejo. Estaba muy triste porque en su trabajo la persona que es jefe le ha hecho bullying, matoneo, pero un matoneo sarcástico y un matoneo cruel y hasta de mucha afrenta delante de los demás empleados. Es capaz de burlarse, de reírse, de ridiculizar, de avergonzar a la persona. En ese bullying, una de las cosas que ha hecho es cambiarle de función, de oficio en su trabajo, y le ponen un departamento que no conoce para después ir tomando una por una, con registro en mano, una por una, las fallas en lo que se ha equivocado o que no ha podido hacer bien. Pero claro, es una área desconocida para esta persona, pero esa persona jefe que le está haciendo bullying, matoneo, está buscando cada día destruirle, dañarle su autoestima y ridiculizarle y burlarse delante de todos. De tal manera que en la empresa le ha asignado ciertas funciones que no corresponden a la profesión y el desempeño para el cual le contrataron inicialmente. Esto ha producido en aquella persona un estrés terrible, un pánico, un estado de miedo impresionante. Entonces, yo pude, cuando estábamos a través del teléfono, imagínese, llamando desde Tampa, y duramos como más de una hora hablando, era un caso muy delicado, y yo le pude decir, mire, la palabra de Dios, el Señor le dijo a Moisés, no temas ni te intimides. Y pude hacerle caer en cuenta la diferencia entre no temer y el no intimidarse, que aquí estuvimos una vez predicando sobre ese versículo, que el temor es algo que nos producen externamente, pero el intimidarse, cuando una persona, por ejemplo, intimida a otro,
es porque le está tratando de causar miedo. Pero uno mismo también se puede intimidar. ¿Cómo nos intimidamos? Cuando cogemos un problema pequeñito y lo volvemos gigantesco. Intimidarse es tomar un problema pequeño y volverlo gigantesco. No te intimides, es decir, no te hagas daño a ti mismo. A esa persona otros le están haciendo bullying, pero también esa persona, descubrí, se estaba haciendo bullying a sí misma. No te intimides. Significa, no magnifiques los ataques de los demás. Ponte en tu sitio, plántate en lo que tú eres. Toma autoridad, toma dominio. Escucha lo que estamos diciendo. Toma autoridad, toma dominio de la situación. ¿Cómo tomamos dominio de la situación? No temas ni te intimides, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Ahí está el secreto. Tú tomas dominio cuando el Señor está contigo y sabes que el Señor está contigo. Acuérdate de nuestra predicación anterior cuando estuvimos hablando que cuando tú conoces el amor de Dios y eres lleno del amor de Dios, tú sabes verdaderamente quién eres y lo que tú vales. Lo que tú vales. Si el amor de Dios me llena, Él me dice, tú vales porque eres esto, esto y esto. Y Dios me dice, y tú eres esto, esto y esto. Dios nos reafirma. Dios nos dice que nosotros somos águilas y no gallinas ni conejos. Ay, me gocé explicándole a esta persona cómo es el águila. El águila es el animal que vuela más alto que todas las especies. Tiene una autonomía de vuelo y lo que se llama en aeronáutica o aviación, tiene un gran techo. Los pilotos dicen, esta nave tiene un techo de 12,000 pies, por ejemplo 15,000. Pero las grandes aeronaves de turbina, los jet, tienen un techo de 35,000 y 40,000 pies. El techo es la capacidad máxima de altura para volar. El águila es el animal que tiene más techo en aeronáutica que cualquier otro animal. Es cierto, hay águilas que dicen que pueden llegar a remontarse a esa altura, hasta 35,000 pies, igual que los aviones de grandes turbinas. Entonces, tú tienes un techo máximo. Tú eres águila. Cuando alguien te quiere hacer daño y te quiere intimidar y meter miedo, tú tienes esta palabra y tienes esta certeza y sabes que Dios te ha dotado con unas capacidades gigantescas de dominio. ¿Por qué las águilas tienen dominio? Porque están en las alturas. Y yo le dije a aquella persona que nos llamó desde Tampa, mira, el águila allá tiene una panorámica de visión. Ella puede ver la serpiente que se arrastra allá y la liebre que corre a este lado. Tiene un gran dominio. Y el águila tiene un gran dominio porque tiene un buen techo, tiene una gran altura. Entonces, no te intimides. Tú eres una persona llamado o llamada a no dejarte sugestionar, alienar y controlar por los demás. Acuérdate, sugestionar, alienar y controlar. Dios te ha dado una gran capacidad para no dejarte sugestionar, alienar y controlar. Hay personas que hacen eso y es parte del bullying o lo que hoy día llaman el matoneo. Hay bullying en los colegios, hay bullying en el hogar también. Hay bullying en las empresas. Pobres algunas esposas, hay maridos que realmente les han destruido su autoestima. Son depravados y crueles con ellas y se aprovechan de la mujer. Es una cosa muy terrible. Les hacen mucho daño. Entonces, para mujeres así, nosotros tenemos que decirle, no te dejes
intimidar, pero tú tampoco te intimides. Si tu pareja te dice, no vales nada, no sirves para nada, no haces bien las cosas, tú tienes que afirmarte en la palabra de Dios y decir, yo sé lo que valgo, yo sé lo que tengo, yo sé quién soy, yo tomo dominio. Y parte de tomar dominio, por un lado, es no dejar entrar en pánico nuestro ser, pero también parte de tomar dominio es aprender en algunas ocasiones, casos extremos, hay que hacerlo, a atar al perverso y al malvado. En Mateo 18, el Señor Jesús nos enseñó en ese capítulo, ojalá lo puedas leer todo, el Señor Jesús nos enseñó a atar. Dijo que todo lo que atáremos, donde 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, todo lo que atáremos aquí en la tierra, será atado en el cielo también. Hay gente muy perversa que es necesario atar. Hay gobernantes impíos. Tenemos vecinos de algunos países cercanos con Colombia, donde hay gobernantes que son perversos, tienen a su pueblo gimiendo, los han puesto literalmente a aguantar hambre. Naciones como esas se tienen que unir en el nombre de Jesús de Nazaret para que el que sea impío, perverso, isle en contra del sano, del justo, hay que atarlo en el nombre de Jesús. Nosotros nos encargamos de atarlo y Dios se encargará de saber qué hace con él o con ella. ¿Entiende? Otra vez, nosotros nos encargamos de atar y el Señor sabrá qué hace. Dios trata de muchas maneras, no quiero decirlas aquí, imagíneselas usted, pero es cierto. Dios trata con la gente malintencionada, con la gente perversa, con la gente de impuros motivos. Dios trata con ellos. Pero si nosotros tomamos la autoridad que nos corresponde, acuérdate, tú eres águila, no gallina, ni conejo. Si tú te pones en la posición que Dios te ha dado y tú tomas dominio, entonces vas a tener control. Acuérdate que una de las cosas del matoneo bullying es que nos controlen, que nos sugestionen, que nos alienen y que nos dominen. El diablo quiere hacer eso con la persona. La gente perversa, impía, también hace eso. Sugestiona, aliena, ¿sí? Es decir, engaña y luego toma control de la otra persona. No dejes que el impío tome dominio y control de tu vida. Átalo. Colócate en la posición de autoridad que Dios te ha dado. Cuando tomamos esa posición de Dios que Él nos ha dado, entonces vamos a evitar tener pánico. Vamos a evitar andar en una vida de zozobra, de nervios, de angustia, de ansiedad. No podemos vivir así. Debemos tomar dominio, debemos tomar control y debemos ejercer, escucha esto, debemos ejercer la autoridad con la cual Dios nos ha investido. Si estás en una situación difícil, debemos ejercer la autoridad, el dominio con que Dios nos ha investido. Dios nos ha dado una investidura. La Biblia habla de ser vestidos de Dios, pero hay otro versículo lindo que dice que nosotros somos revestidos. Son dos expresiones maravillosas que están en la palabra. Que Dios nos ha dado la vida, pero el vestido, Dios nos ha vestido, pero también dice la Biblia revestidos. Vestidos y revestidos. Vestidos de toda la armadura de Dios y revestidos, que significa ser vueltos a vestir. Hay personas que para determinadas profesiones tienen que ponerse una vestidura, pero luego se tienen que revestir
con otra más fuerte, como por ejemplo un chaleco antibalas, un traje especial en casos de fuego e incendios. Ya están vestidos, pero se tienen que poner un traje de asbesto o un material que resista el fuego y resista el calor. Un automovilista de Fórmula 1 también normalmente va revestido porque está expuesto a accidentes inesperados. Entonces, nosotros tenemos que estar revestidos y tomar la autoridad y el dominio de Dios para que no nos hagan daño. Dios no quiere que sus hijos sufran daño de otras personas perversas y malintencionadas. Pero además, viene otra área interesante. Hay que cuidar a los niños. Hay que enseñarle a los niños a vestirse y revestirse espiritualmente. Usted encuentra que hay niños disfuncionales que vienen en los colegios o escuelas, a su vez, de hogares disfuncionales. Sí, hay niños que vienen de hogares disfuncionales. Y esos niños son, por la condición, por lo que llaman los psicólogos, el medio ambiente familiar que les rodea, a veces son niños que por venir de esos hogares donde hay padres perversos, los niños también han venido siendo enseñados a hacerle matoneo a otros niños. Entonces, usted como hijo de Dios tiene que enseñarle a sus niños cómo estar revestido y evitar que le hagan daño en el colegio, en el kinder, en la primaria, en el bachillerato y a veces hasta en la universidad. Sabemos de jóvenes y señoritas universitarias en todo el mundo que por no tener una apropiada defensa de su área emocional y mental hasta se han suicidado. Es una cosa terrible. Nosotros debemos preparar a nuestros niños para que ellos tengan el Espíritu de Dios con el control y el dominio de las situaciones y no se dejen afectar ni emocionalmente y no se dejen afectar mentalmente y no se dejen afectar espiritualmente. Enseñemos a nuestros niños a estar vestidos y revestidos para que ellos se puedan proteger, porque es que hoy día es muy común, es un término que se ha, entre comillas, acuñado en todos los idiomas. Tiene su manera de decirlo en Suecia, en Estados Unidos, en el español, pero está de moda, el bullying o matoneo. Realmente el término es más bien nuevo, pero el problema es tan antiguo como la historia de la humanidad. Usted nomás mira, empezando el primer libro de Samuel, la Biblia nos dice que Ana era una mujer dulce, noble, amante de Dios, pura, inocente, pero no podía tener hijos. Y la Biblia dice que su rival la irritaba. ¿Qué era eso? Bullying, matoneo. La Biblia dice que su rival se burlaba de ella. La Biblia dice que su rival la irritaba al punto que la pobre Ana empezaba un mar de lágrimas. Y ya llegó el momento en el cual no pudo más. Le había hecho tanto bullying su rival que tuvo que entrar al templo, primer libro de Samuel capítulo 1, y tuvo que entrar la pobre Ana derramando su alma y llorando, dicen las abuelas, como una Magdalena ahí en el altar de Dios. Ahí se postró en el altar y lloraba y derramaba su alma. Y el sacerdote del templo estuvo mirando a Ana por mucho rato y nos dice que la vio balbucear y creyó que estaba borracha. Y hasta la exhortó y le dijo: ¿qué haces aquí en la casa de Dios borracha? Digiere tu vino, vete a pasar la tusa en otra parte. Vete
a pasar tu guayabo en otro lugar. El sacerdote creyó que estaba borracha, pero no, la pobre Ana, lo que pasa es que le habían hecho un bullying o matoneo tan terrible que le dice al sacerdote: no, yo no he bebido vino, yo he venido a derramar mi alma delante del Señor. Así que el bullying es tan antiguo como la misma historia de la humanidad. Gracias a Dios tenemos herramientas, la palabra de Dios. Gracias al Señor tenemos herramientas, el Espíritu Santo que nos auxilia, el Espíritu Santo que nos asiste, la unción, su presencia. Entonces, sumerjámonos en la palabra. Es muy importante, acuérdate lo que hemos leído: muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares en tu corazón, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, salvo. Entonces, lo que creemos, afirmémoslo. Lo que somos en Cristo y lo que valemos, afirmémoslo. No nos dejemos sugestionar, alienar, dominar. Pongámonos en la posición que nos corresponde. Es la posición de autoridad, es la posición en Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Pero antes de concluir, déjeme decirle también que la confesión cambia las circunstancias, produce milagros. Lo hemos visto en nuestro ministerio tanto, una y otra y otra y otra vez. Cada domingo en el programa radial hay un testimonio nuevo. Es impresionante, es impactante lo que Dios hace una y otra vez. Gente que confiesa, sanos de los oídos, sanos del corazón, de la columna vertebral, hasta de cosas que nos parecen que Dios no tuviera trascendencia para meterse en eso. Esta mañana, por ejemplo, un señor dio su testimonio y era bien curioso. Parece que por un elemento de trabajo, fue lo que él dijo, no sé qué tuvo que hacer, pero era como en una zona remota. Tuvo que caminar 5 horas, pero no sé con qué clase de carga o esfuerzo, 5 horas, y sufrió un desgarramiento muscular. Estaba tan adolorido, claro. Yo esta mañana, de paso, en el programa radial di una recomendación técnica, digamos así. Estaba adolorido por el desgarre muscular, que siempre que usted haga un esfuerzo antes de un ejercicio en el gimnasio, un deporte, los médicos recomiendan, especialmente los fisiatras y los que tienen que ver con los atletas, haga un estiramiento, caliente sus músculos, su cuerpo, haga ejercicios, empiece con algo suave y hasta que se caliente, y ahí sí, porque un deporte extremo o un ejercicio fuerte puede romperse, desgarrar muscularmente. Entonces él dijo ese día a la campaña, porque su esposa era cristiana, pero él dijo, ustedes lo escucharon, si oyeron el programa hoy, esta mañana, él dijo que no creía. Dijo: yo no creía, pero mi esposa sí era cristiana, y cuando me vio tan enfermo, me dijo: vamos a la iglesia. Y él llegó allí y oyó la palabra de Dios, creyó la palabra, confesó la palabra, y de lo que no pensábamos, porque para un desgarre muscular se necesita un buen tiempo de recuperación, y Dios lo sanó instantáneamente. Significa, cuando nosotros tomamos la palabra y, como dice aquí, lo que creemos con el corazón, lo confesamos con los labios, se libera poder y milagros pueden suceder. Entonces, conclusiones: no se deje sugestionar, no se deje alienar por la gente que hace el matoneo, sea en su trabajo, donde sea, y no se deje controlar o dominar de la persona que le quiere hacer daño. Proteja su hogar, enséñele a su familia cómo protegerse también. No temas
ni te intimides, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No dejes que los demás te infundan miedo, pero tú mismo tampoco te intimides, porque Dios quiere que tú seas una persona libre de temores, de angustia y de ansiedad. Y yo quiero concluir hoy dándote como unas pildoritas rápidas de confesiones que nosotros podemos hacer. Confesar lo que soy y confesar lo que espero ser. Déjeme terminar entonces dándole unas sugerencias, unas ideas de lo que nosotros somos en Cristo. Por ejemplo, confieso con mi boca que estoy creciendo en el conocimiento de Dios por medio de Cristo Jesús. Confieso que estoy fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esa es otra sugerencia. Confieso que he sido librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Confieso que tengo el dominio y el poder y nadie me hará daño a través de sus confesiones negativas. Confieso que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en este templo. Por lo tanto, este templo de Dios es santo, es limpio, y el Señor destruirá al que profane ese templo. Otra confesión para las personas que, por ejemplo, están iniciando en su vida cristiana, incluso para uno que ya lleva mucho tiempo también. Confieso que soy nacido de Dios y que tengo dentro de mí la fe que vence al mundo, porque mayor es Él, Cristo, que está en mí, que el que está en el mundo. Esa es otra confesión. Una más para terminar esta ministración de hoy. Confieso que haré cada cosa y todas las cosas que debo hacer, siempre las haré, Dios, como para ti. Clave, porque hay personas que no hacen las cosas como para Dios y terminan desanimándose, terminan echando en cara, y esos son que también se van de la iglesia. Cindy esta semana puso algo interesante sobre los bravucones y en parte los bravucones son por la arrogancia y la altivez. Terminan llenándose de arrogancia y altivez, que terminan siendo groseros con los demás hermanos y hasta con el pastor. Entonces, confieso que haré todas las cosas como para ti. Hoy conversaba precisamente con mi hermano Giovanni esta mañana temprano, antes de la reunión. Hay casos que se presentan así, que un pastor llama la atención a una persona porque no hizo lo que se había comprometido a hacer con el Señor, y se llenan de amargura y se van, simplemente porque le han llamado un poquito la atención. Entonces, confieso que haré todas las cosas que debo hacer para ti y como para ti y no para los hombres, por medio de Cristo Jesús que me fortalece. Otra que usted puede hacer en su casa, confesar: confieso que el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida y tengo la certeza, confieso, que porque Cristo vive, yo también vivo, no solamente en el más allá, pero aquí en mi vida abundante, gracias a Dios. Confieso, otra más, que no permito ni empleo el lenguaje sucio, ni el lenguaje negativo, ni el lenguaje que desanima. Si usted puede oír gente que está desanimando, dice: confieso que yo no permito el empleo de ese lenguaje. Hablo solamente, confieso que hablo solamente lo que es bueno, lo que edifica, lo que es bendición para los que me oyen en todo lugar. Amén. Confieso que no entristezco a los demás. Hay gente que pareciera que su labor es entristecer a los demás. Una frase como esta: no, mi hijo, usted lo que va es de mal en peor. Estaba yo en la ciudad de Pereira haciendo una campaña evangelística en un parque grande. Es uno de los barrios más complicados de Pereira, el barrio Cuba.
Y entonces había una señora tan negativa y estaba a la mesa almorzando con el pastor y conmigo. No sé por qué estaba allí, la señora la habían invitado a almorzar, pero una señora muy negativa. Y decía tantas cosas y el pastor trataba de animarle, pero ella una tras otra decía cosas más negativas del diablo, de la gente que le atacaba, y parecía que tuviera tapones en los oídos. No quería oír, hay gente que no quiere oír. El pastor estaba sentado ahí al frente de la mesa, ella estaba acá a este lado, sentada también, y hubo un momento en que yo no sé, me parece que el pastor la quería exhortar un poquito fuerte. Y entonces el pastor le dijo: no, mija, usted parece que está durmiendo con el enemigo y como que tiene el diablo a sus espaldas. Y cuando dijo tiene el diablo a sus espaldas, alguien venía detrás de la señora para ofrecer algo, creo, a la mesa. Y cuando el pastor dijo usted lo que tiene es el diablo a sus espaldas, la señora que estaba así apenas medio miró y había la persona aquí que estaba así, pegó un grito y se asustó tanto que se fue para atrás y cayó con silla y todo. ¿Comprende lo que era? Algo realmente muy chistoso. El diablo le dijo: usted lo que tiene es el diablo a sus espaldas. Pero venía ahora otra persona y esa mujer estaba tan negativa que pensó que la persona que venía era el diablo que había llegado. Y se fue con el asiento y cayó al piso hacia atrás. Lo que tienes y hay gente así, magnifican, comprende, tienen un telescopio, pequeñas cosas, no temas ni te intimides. Entonces confieso que tengo el dominio del Señor, confieso que me esforzaré, trabajaré, confieso que seré valiente. Rehúso tener preocupaciones y angustias aunque haya problemas en el nombre de Jesús de Nazaret. Confieso que mis problemas son resueltos en mi vida en el nombre del Señor Jesús. Confieso que mis aflicciones económicas saldré adelante de todas ellas porque Dios es mi fortaleza y Él es mi proveedor. Amén. Confieso. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Mi amado, vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Acuérdese, tenga dominio, aprenda a tener confesiones, descanse en el Señor, no se angustie, no se intimide usted mismo, no deje que le controlen, no deje que le hagan daño, no permita que la gente de malas intenciones tome dominio y le haga daño a su vida. Vamos a orar, pero también quiero en este día, cuando oremos, que lo vamos a hacer ya mismo, si hay alguien que está enfermo, venga y quiero orar por usted. Venga y oramos. Venga y le damos gracias a Dios. Si hay alguien que tiene una petición, por ejemplo, alguna necesidad espiritual o económica, me gustaría orar por usted. Pero también les animo a que oremos por mucha gente que nos ha llamado a través de nuestra línea telefónica. También se comunican a través a veces del internet, de nuestro Facebook, del correo electrónico. Hay personas que también se comunican y queremos orar por esas personas. En este día hay mucha gente que está enferma, que tiene aflicción. Queremos orar al Señor por eso. Pongan las manos de Dios la necesidad que usted tenga en este momento. Ponga en las manos de Dios. No deje que la vida sea un pánico para usted. No permita. No deje que su digestión se dañe. No permita que su respiración se altere, que su sueño no sea grato. Dígale: Señor, en este día, confiéselo conmigo, dígale: Señor, entrego en tus manos mis problemas, mis necesidades. Las pongo a tus pies, Señor. Ten misericordia de mí. Confieso que tú eres mi proveedor. Dilo conmigo: confieso, Señor, que tú eres mi proveedor. Confieso que tú eres mi sanador. Amén. Confieso, Señor, que tú me proteges, que tú me das tu investidura y que nadie me puede hacer daño ni intimidar.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor. Descanso en ti de mis problemas y de mis angustias. Y confieso que soy feliz porque mi vida está en tus manos. Amén. Amén, Padre, gracias. Bendice, Señor. Bendice, Señor, con tu poder. No haya temor ni angustia. No haya angustia ni miedo ni ansiedad. Hay salud de toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendigo. Te bendigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad y bendición. Ya no hay temor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendigo y declaro que eres una persona triunfadora, victoriosa, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora a Dios. Amén. Porque Él vive. Porque Él vive. triunfaré Mañana. Mañana está en las manos de Dios. Porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Entrega tu futuro, entrégale tu futuro. Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más. Confiésalo. La vida vale más. Solo por Él. Solo por Él. La vida vale más. Levantemos nuestras manos. Adoremos a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Dile, Señor, triunfaré mañana. Tengo fe en ti. Ya no hay más temor. Gracias. Adórale de corazón. En el nombre de Jesús. Tú eres una persona triunfadora. Tú eres victorioso. Tú tienes el futuro en las manos del Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Más y más por Él. Adora al Señor. Gracias a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Y terminamos hoy nuestra reunión dándole gracias al Señor. Vamos al concluir a adorar a Dios por medio de nuestra ofrenda y le decimos: Señor, gracias. Gracias por bendecirme. Gracias por esa multitud de personas que han viajado hoy, a los cuales ya hemos saludado, familias y familias que han aprovechado el puente para salir. Pero vamos nosotros a darle gracias a Dios. Nuestras diaconisas tienen por allí un sobrecito para depositar nuestra ofrenda. Gracias al Señor. Y seguimos mencionando más familias de todos los que salieron hoy.